Bienvenidos y bienvenidas aquí, a esta Casa de la Cultura. Queremos agradecer pues, la hospitalidad de Bullas, de permitirnos aquí comunicar pues, una realidad que en principio pertenece a otro municipio, que es el municipio de Mula, pero que puede afectar directamente pues, la salud de la comunidad de Bullas, y es de eso de lo que queremos hablar. Queremos hablar de biogás y de salud. Para ello contamos con la presencia de un activista de toda la vida, de Ecologistas en Acción. Él es licenciado en Historia Contemporánea y del Arte y es un miembro activo de Ecologistas en Acción. Es el responsable de las alegaciones que se han hecho a las diversas plantas de biogás que han surgido pues, en los últimos meses. Es el responsable de presentar esas alegaciones y no se me ocurre persona más cualificada pues, para hablaros de la realidad de las plantas de biogás en la región de Murcia y en particular la que puede afectar a Bullas, que está ubicada a pie de la autovía del noroeste. Muchos ya me conocéis porque soy médico de familia en el Centro de Salud de Bullas. Yo soy Zorina Agnes Grasa y soy portavoz de la plataforma Stop Biogás Mula y Comarca. Así que quiero darle paso a Pedro para que comunique su presentación. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer su asistencia para un tema que ha surgido prácticamente en la región desde hace pocos meses, prácticamente desde julio del año pasado, pero que ha supuesto un problema añadido de respuesta ciudadana, de respuesta vecinal a un tema que tiene relación también con el crecimiento de las granjas y macrogranjas de porcino. Estamos hablando de las plantas de biogás y del despliegue de las plantas de biogás en la región de Murcia. Cuando hablamos de las plantas de biogás, ¿por qué se ha producido este crecimiento, yo diría que casi exponencial, en nuestra región? Tiene que ver sobre todo con la existencia de gran cantidad de residuos derivados fundamentalmente de las granjas y macrogranjas del porcino, pero no solamente de las macrogranjas de porcino. Personalmente acabo de terminar las alegaciones a la ampliación de una granja avícola en Lorca que se plantea hasta 83.000 plazas de pollos broiler. Los pollos broiler son pollos que se dedican fundamentalmente a la carne y tienen un crecimiento muy rápido. Bien, pues todos estos residuos, la gallinaza de las granjas avícolas o fundamentalmente los purines y los estiércoles derivados de la existencia de este tipo de macrogranjas, pues ha supuesto también el desarrollo o la propuesta de la patronal del biogás, de Sedigas, de proyectar casi 40 plantas de biogás en la región. Una en el municipio de Bullas, la tienen muy cerca, que es la planta que está cerca del Niño de Mula, pero también cerca de este municipio, y que está al sur de la autovía del noroeste. ¿A qué se deben los factores? Uno, lo he dicho, es el tema de los residuos. Otro es que la Unión Europea ha determinado que el biogás es conceptuado por un gas renovable y por lo tanto hay, yo diría que una avalancha de fondos para la instalación de estas plantas, fondos de Next Generation, fondos específicos de la propia Unión Europea, y también al calor de este tipo de inversiones pues se han desplegado también otro tipo de inversiones, los fondos de capital riesgo, etcétera. Es decir, muchas veces nos encontramos con que el proyecto de una planta de biogás tiene que ver con un
una mercantil que tiene nombre parecido al del municipio, pero que a su vez está controlada por otra mercantil que está en el Estado español, que a su vez está controlada por otra mercantil en Londres, por ponerles un ejemplo, ¿no? Bien, esto, bueno, para el que no haya visto alguna planta de biogás, he puesto aquí dos ejemplos de lo que pueden ser pues, las plantas de biogás y esas estructuras cilíndricas son lo que se denominan digestores, que es donde se produce este proceso de conversión de residuos, por un lado en abonos y por otro lado en biometano. El biometano es un gas que es similar algunos de ustedes tendrán gas ciudad en su domicilio, pues prácticamente lo mismo que el gas ciudad de sus domicilios, ¿no? Y en este contexto, este crecimiento ha supuesto un crecimiento que ha pillado de improviso a la sociedad civil murciana, es decir, la mayoría de nosotros y nosotras no tenemos por qué leernos el boletín oficial de la región de Murcia todos los días, y al calor de esto pues han surgido toda una serie de proyectos de plantas que no son plantas reducidas, plantas adecuadas, plantas mensurables, adaptadas a los residuos del propio municipio, sino que son macroplantas de biogás que realizan fundamentalmente tres cosas. Por un lado, entran todos los residuos procedentes de la actividad del porcino, ganaderos en general, residuos agrícolas también, y la convierten en tres elementos. Por un lado, lo que se llama fracción sólida, abono o compost sólido. Por otro lado, la fracción líquida, abono líquido. Y por otro lado, el biometano, el gas que se introduce en la red gasista de biometano, la red general, que es lo que va a producir este tipo de actividades. El proceso industrial de la digestión de residuos es un proceso, se denomina digestión anaerobia. Anaerobia es sin la presencia de oxígeno, sin la presencia de aire. Y por lo tanto, como hemos dicho anteriormente, se obtiene por un lado el abono, el sólido y el líquido, y por otro lado un biogás que al principio es un biogás mezclado con muchas impurezas y otro tipo de gases, y hay un procedimiento que en la tecnología de este tipo de plantas se denomina upgrading, y que ese biogás va progresivamente convertido en biometano. El biometano es un elemento químico, CH4, tiene como ven ahí tres átomos de hidrógeno y uno de carbono, y es un combustible que también es un gas de efecto invernadero, muchísimo más potente que el dióxido de carbono, que es uno de los agentes que conocemos como el gas de efecto invernadero y del cambio climático. ¿Qué tipo de residuos entran en una planta? Pues hay una variedad inmensa. Yo he puesto aquí algunos, pero pues se podrían poner algunos más. Uno, los estiércoles, heces y orinas mezclados de porcino, de vacuno, etc., ¿no? Eso se recogen en camiones y se lleva a la planta de biogás. Los purines, la orina de las granjas, la que producen los cerdos, ¿no? De las granjas de cerdos, ¿no? Los sedimentos, es decir, el sedimento ya no líquido, sino sólido de los purines de cerdo. Por otro lado, un tipo de residuos que se llama en esta tecnología residuos sandas, que se refieren a los productos de despiece, productos que ya no sirven para el consumo humano, que del matadero pues pasan a un camión y se lleva a la planta de biogás. Por otro lado, también en cuanto a residuos vegetales, nos podemos encontrar con el alperujo. No sé si lo conocen ustedes, el alperujo es lo que queda después de prensar el aceite. El aceite, las aceitunas se prensan primero en frío y se obtiene un aceite de una calidad extra virgen, se prensan en caliente y se obtiene un aceite de menor calidad, y luego lo que queda de residuo es lo que se lleva también a la planta de biogás para convertirlo precisamente en gas.
El alpechín es pues el producto del lavado de la aceituna. Yo personalmente no conozco otro líquido que huela peor que el alpechín. Pues este alpechín también se lleva a las plantas de biogás. Los residuos de frutas y verduras. Ya sabemos que en esta agricultura que es para la exportación, o lo que está un poco picado o lo que no tiene el calibre determinado, o se convierte en zumo o se lleva a estas plantas de biogás. Por otro lado, lo que se denomina gallinazas, las heces que producen pues la granja avícola. He citado esta de 83.000 pollos broiler, pues esto sería uno de los elementos que entraría para el tratamiento de las plantas de biogás. Y también se pueden utilizar los lodos de la EDAR. La EDAR son las estaciones depuradoras de aguas residuales. Es decir, todo ese tipo de residuos pues pueden pasar directamente a través de un proceso. Aquí he puesto un esquema de donde se ve que llegan los residuos procedentes, en este caso del vacuno, pero también por procesos de digestión anaerobia. En las distintas fases van a producir pues lo que se denomina, por un lado, los elementos de compost o abono, tanto sólido o líquido, o también el biogás. Por otro lado, tenemos aquí otro esquema muy parecido, donde nos encontramos los residuos tanto de vacuno como de porcino, etcétera, que a través de un proceso que hemos dicho anteriormente de digestión anaerobia produce precisamente esas tres cosas que salen de la planta de biogás: abono sólido, abono líquido en teoría y gas biometano. Como ven, esta situación es una situación compleja, porque las plantas de gas no son plantas pequeñas, sino son macroplantas, y por lo tanto los riesgos y los impactos asociados a este tipo de plantas son mayores. Son mayores pues desde el consumo de agua. Hay plantas de gas que trazan precisamente pozos y por lo tanto consumen la agua de los acuíferos. Los problemas de malos olores que en toda la publicidad de estas plantas dicen que no se van a producir malos olores, no se los crean. La realidad es que las plantas existentes tienen problemas asociados a los malos olores en los entornos y en los núcleos urbanos cerca de la planta. Gases contaminantes, desde el amoníaco, NH3, ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es, aparte de que es un gas que a determinadas partes por millón es un gas muy irritante, también es el olor a huevos podridos, ¿no?, que nos encontramos muchas veces cuando un huevo se ha deteriorado, ¿no? Otros compuestos orgánicos volátiles, el anhídrido carbónico, efectivamente, todo proceso de digestión también se emite. Y en este caso, pues de todo este proceso se produce el biogás y el abono, ¿no? Eso supone también una cosa importante que no hemos relatado, es el trasiego continuo de camiones. Muchos camiones que no están estancados, es decir, que no son compartimentos estancos, y por lo tanto en el proceso de ida y entrada a la planta de biogás pues pueden producir derrubios de estos y por lo tanto contaminar también pues los caminos o las carreteras de acceso a este tipo de plantas, ¿no? El trasiego de camiones es muy importante. Las plantas pueden tener hasta de 50, 70, 80 camiones diarios, que multipliquen eso por los 365 días del año, porque muchas plantas de estas trabajan 7 días a la semana en los 365 días del año. Es decir, que el impacto asociado a este tipo de contaminantes, a este tipo tanto biológicos como químicos, puede ser significativo. Por otro lado, al calor de esto, la patronal Serigas del biogás pues vio la oportunidad de negocio. Hay plantas de
importante retorno de los presupuestos de la Unión Europea, de estos fondos que hemos dicho anteriormente, y esto ha hecho que pues empiecen a florecer como las setas en las Torres de Cotillas, en Molina de Segura, en Fuente Álamo, en Santomera, Mula, San Javier, Lorca, Murcia, etc. Es decir, estamos con un florecimiento de este tipo de proyectos que la mayoría no son proyectos pequeños, son proyectos grandes y por lo tanto a mayor proyecto, mayor riesgo o mayor impacto asociado en el tema de la contaminación. Aquí podemos poner algunos impactos que tienen que ver con este tipo de grandes estructuras de plantas de biogás. La contaminación atmosférica, evidentemente, es un elemento. El propio metano, aunque también nos dicen que el proceso de conversión de biometano es estanco, normalmente todos los estudios científicos asocian a un 3% o a algunas ocasiones a un 5% de metano que se pierde en ese proceso. El metano es un gas peligroso. Es un gas peligroso porque se puede deflagrar, es decir, es un gas combustible, pero también es un gas que participa y tiene una capacidad de efecto invernadero 20 veces más que el CO2, del cual se habla tanto, del efecto invernadero y del cambio climático. Otros compuestos, como puedan ser el ácido sulfúrico, ese que decía, ¿no?, que olía a huevos podridos, las partículas pueden ser de mucha variabilidad, es decir, partículas dependiendo del tamaño. PM10 son partículas que tienen 10 micras de tamaño, PM2.5 más pequeña, hasta PM1 nos podemos encontrar en los procesos de actividad industrial de este tipo de plantas de biogás. Los malos olores es una constante asociada en mayor o menor medida a este tipo de explotaciones, ya digo, de megaplantas de biogás. No hablamos de proyectos micros, sino de proyectos macros, ¿no? Y en ese sentido hay una cosa que desgraciadamente hemos sufrido. Yo el otro día lo estaba pensando cuando hicimos las alegaciones a la planta esta que puede afectar al municipio de Bullas, al Niño de Mura, es decir, ¿qué hubiese pasado si la planta está funcionando y de pronto se produce el fenómeno que se produjo hace unos días de lluvias torrenciales? Hubiese pasado un proyecto de lixiviación, de escorrentía, de inundación de la planta, y eso, además de el riesgo asociado, el impacto asociado a las inundaciones, tiene que ver sería un elemento de contaminación de los cauces, de las ramblas, de contaminación del río Mula, etc., ¿no? Por eso nuestra preocupación es fundamental en este sentido por el tipo de plantas que se están generando. Aquí pongo otra serie de problemas asociados a este tipo de plantas, ¿no? La contaminación de los suelos de agua a través de los lisificados, las filtraciones, la extracción de los acuíferos. Tenemos un serio problema. Los acuíferos son las masas de agua subterráneas. Tenemos un serio problema en la región de Murcia. Uno muy serio. La sobreexplotación de los acuíferos. Seguro que ustedes habrán oído alguna noticia de que la fuente tal se ha secado, y eso tiene que ver porque, sí, claro, todos estamos chupando del acuífero, pues al final el acuífero baja y no hay capacidad de reponerlo. Y otro es la contaminación que viene provocada por la actividad agrícola y ganadera. Tenemos un problema de muchos acuíferos en la región de Murcia asociados a la vulnerabilidad, perdón por la palabra, de contaminación por nitratos. Esto puede ser un elemento también fundamental. Otro, afecciones al medio natural, a los espacios protegidos. Por ejemplo, cuando se pretende establecer una planta de biogás en las inmediaciones. Afecciones a la cepa, a la zona de especial protección de aves. Nos encontramos con la planta del Niño de Mura, que está a 50 metros de una zona que tiene una figura de protección medioambiental, que es zona especial de protección de aves, o otro tipo de lugares de interés comunitario. Y por supuesto también un problema real que tiene que ver
con el trasiego, es decir, imagínense ustedes ese volumen de camiones, de vehículos pesados, en lo que puede afectar no solamente a la carretera, sino a los caminos de acceso a la planta, en lo que puede afectar por pérdida de residuos en los canalones de los caminos, o en lo que puede afectar también precisamente a la contaminación general atmosférica, ¿no? Es un problema real también que es un elemento a tener en cuenta en ese contexto general de impactos de las plantas de biogás. Y esto en un contexto, yo les decía antes, ¿quién de nosotros se lee? Bueno, yo sí, pero yo soy un friki del Boletín Oficial del Estado y del Boletín Oficial de la Región de Murcia. Pero ¿quién de ustedes se lee habitualmente el Boletín Oficial de la Región de Murcia? A no ser que sea un caso concreto, no estamos todo el día a ver qué pone en las distintas consejerías y tal, ¿no? Pues en muchas ocasiones ha pasado que ha llegado, se ha presentado el proyecto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en verano, en agosto, y como solamente hay 30 días, pues ya no puedes presentar alegaciones, alternativas, etc. No. Esto es un problema que tiene que ver con la ausencia de participación pública e información ciudadana. Necesitamos otro modelo de democracia participativa, otro modelo de participación pública. La ausencia de información también llega a los ayuntamientos. Normalmente los ayuntamientos no informan de estos proyectos sensibles que además pueden afectar a la calidad y el bienestar de los ciudadanos que viven en el propio municipio, ¿no? No hay tampoco un debate. Ahora parece que al calor de la presión vecinal o de grupos como Stop Biogás, pues parece que se empieza a retomar el tema en los plenos municipales, pero no hay un debate serio en los ayuntamientos sobre el tema. Y la información sesgada es de la administración regional. Cuando sale un señor de la administración regional diciendo lo mismo que dice la empresa que va a poner en la planta de biogás, pues tiene un sesgo a favor de la planta de biogás. Todo es bonito, extraordinario, maravilloso y todo va a funcionar bien y no va a haber problemas. Luego dicen que va a haber trabajo cuando este tipo de plantas de biogás todas están automatizadas y requieren pocos puestos de trabajo, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues hay una manera que es las alegaciones y escritos a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la Dirección General de Medio Natural o la Dirección General de Medio Ambiente, al propio ayuntamiento, a la alcaldía, para que tenga conocimiento de cuáles son los posibles riesgos e impactos de esta planta, etc., ¿no? ¿Qué ha supuesto como consecuencia? Pues ha supuesto como consecuencia la movilización vecinal y ecologista. Y esto se ha manifestado en San Javier, en Mula, en las Torres de Cotilla, una manifestación de 6.000 personas en las Torres de Cotilla, otra manifestación de 4.000 personas en Molina de Segura sobre el tema de esta planta, ¿no? Y esto ha hecho que algunos ayuntamientos vean que la silla se mueve un poco y hayan salido a la palestra. Por ejemplo, el alcalde de Santomera ha dicho que mientras sea alcalde no se va a poner ninguna planta de biogás en Santomera. El alcalde de las Torres de Cotillas ha dicho, presionado por esta movilización vecinal, que se va a establecer un mecanismo de referéndum o plebiscito para que el pueblo decida, etc., ¿no? Lo que nosotros como ecologistas en acción planteamos es la necesidad de una moratoria. No es que estemos en contra del biogás como aspecto abstracto, sino que estamos en contra precisamente de estas actuaciones macro que se producen en este sentido, ¿no? Y yo creo que la necesidad de tener ciudadanos activos, proactivos, que además se informen y sepan precisamente cuáles son los riesgos, los pros y los contras que haya en este tipo de plantas de biogás, es un elemento fundamental de esa democracia participativa que tenemos que tener todos y todas. Pues muchas gracias.
Ahora sí. Muchas gracias, Pedro. Para complementar la información, aunque ha sido muy didáctica, me gustaría ilustrarlo también un poquito más con un vídeo. Es muy corto, dura muy pocos minutos, pero es un vídeo realizado por Fernando Valladares. Fernando Valladares es un laureado doctor en ciencias biológicas, que es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y es profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, un verdadero experto en la materia. Así que si me permitís estos 3 minutitos, os voy a poner este vídeo. ¿Qué es una planta de biogás? Una planta de biogás es una infraestructura industrial donde se realiza una digestión de materia orgánica en ausencia de oxígeno, algo que se conoce como anaerobiosis. Esta digestión libera sobre todo metano, bastante CO2, sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico o gas de las alcantarillas y otros gases. Este biogás es en realidad un cóctel de gases, un cóctel inflamable, tóxico y característicamente maloliente, que por tanto requiere ser tratado con las más altas garantías de seguridad. Con frecuencia se depura para aislar el metano, el cual se puede usar en calderas para calentar, en motores o turbinas para generar electricidad y calor, como gas natural para inyección en la red de gas o para su uso en vehículos que usen gas como combustible. La idea de estas plantas es la de darle una utilidad a restos orgánicos, basuras y desechos, pero en la realidad se convierte en una fuente de nuevos riesgos y problemas, especialmente cuando la planta se hace de gran tamaño para abaratar costes y aumentar las ganancias económicas. Una planta de biogás se alimenta inicialmente de purines, la papilla de excrementos y orines de animales de granja, a los que se suman lodos de depuradoras urbanas e industriales, restos de matadero, estiércol, la fracción orgánica de los vertederos, así como restos y residuos agrícolas y alimentarios de todo tipo. Por sus riesgos y su problemática sanitaria y ambiental, nunca se proyecta una planta de biogás en una gran ciudad, sino en municipios pequeños o medianos. Estos municipios nunca pueden aportar suficiente material para la planta, por lo que se requiere de un intenso ir y venir de cientos de camiones trayendo todos estos residuos cada día, con frecuencia desde lugares alejados e incluso remotos. Aquí surge el primer impacto: tráfico, ruido, degradación de vías públicas e impacto climático por la gran huella de carbono. El almacenaje y tratamiento de purines y restos orgánicos genera inevitablemente malos olores, la emisión de gases tóxicos y un gran gasto energético. Destaca el ácido sulfídrico, perjudicial para la salud y principal causante de las pestilencias. La separación de la fase sólida y líquida, pobre en materia orgánica, genera grandes gastos energéticos y restos que deben transportarse para ser convenientemente tratados o almacenados. Los restos descartados se presentan como fertilizantes, pero su cantidad, entre 200 y 400 toneladas diarias en las plantas que se están planeando ahora, y su composición hacen que sea más bien una nueva fuente de contaminación. La planta de biogás da lugar no solo a gases, sino a toda una batería de residuos con trazas de compuestos químicos tóxicos y metales pesados, así como altas concentraciones de bacterias y esporas con los problemas de salud asociados. Por todo ello se recomienda que una planta de biogás sea pequeña y ajustada a la producción local de restos orgánicos, y que nunca se proyecte cerca de un núcleo urbano por su impacto en la salud de las personas, ni tampoco cerca de una gasolinera o instalación peligrosa por su riesgo de fugas e incluso de explosiones. Ecológica. ¿Cómo puede afectar la salud del municipio de Bullas algo que está sucediendo en un municipio colindante, en el municipio de Mula? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Intentaré responder estas preguntas. No son ecologistas los que están planteando este modelo de macroplantas de biogás, 40 para ser exactos en la región de Murcia. Son las mismas empresas que desde hace años han estado contaminando los suelos, vertiendo directamente los residuos, los purines de macrogranjas, quienes ahora, interpelados por las exigencias de la Unión Europea, a todo gas, se proponen aprovechar las subvenciones que acaban en 2027 para la implantación de plantas de biometano. Un gas
que es de por sí costoso de producir y poco competitivo, pero que con dichas ayudas se convierte también en todo un caramelo para inversores extranjeros, como es el caso de la planta de la que os estoy previniendo, ¿vale? Esta planta, su promotora, se llama Verdalia Bioenergy, pero ni es verde ni es verdad lo que cuenta. No es una empresa nacional. Su capital viene de Goldman Sachs. Es una empresa estadounidense líder en banca de inversión y está en Manhattan, que tiene destinado un presupuesto de 100.000 millones para implantar en Europa, donde le dejen, plantas de biogás. Estos, Goldman Sachs, a través de Verdalia Bioenergy, también intentan imponer otra planta de biometano a poco más de 1 kilómetro de los vecinos de Asas de Sesto, en Cantabria, una pequeña localidad de 50 habitantes muy luchadora, y en Arcos de la Frontera, en Cádiz, donde también los vecinos se están movilizando como nosotros. En cada localidad adquiere un nombre diferente esta empresa. Aquí se llama Bioseiker SL, como el nombre de la calle Correos de Murcia, Alejandro Seiker. Pero esto no es economía circular. Recordemos que la Unión Europea se mantendría como el mayor exportador y consumidor de carne de cerdo en 2024, después de China y por encima de Estados Unidos. España es el principal exportador de la Unión Europea de productos porcinos al mundo y el que asume todo el impacto ecológico sobre su entorno y, por tanto, sobre la salud de sus habitantes, en un territorio mucho menor que esas otras dos grandes potencias. Este modelo de plantas de biogás se vende como la única alternativa para generar el exceso de purines que genera la industria cárnica en España, pero no ha contemplado siquiera la posibilidad de reducir o limitar las macroplantas de porcino, que con este boom de plantas de biogás allanan el terreno para su deseada expansión. Tampoco se está planteando, como en otros países, un modelo de pequeñas plantas ajustado a los residuos locales. Por tanto, no busca reducir los residuos, sino transformarlos, pasando el problema de los purines de las macroplantas al problema de los fertilizantes de las macroplantas, que producidos a gran escala y vertidos en los terrenos colindantes contaminan los suelos y, por tanto, las aguas. Y aquí es donde empieza a impactar a nuestra salud. Para tener la mejor dieta para nuestra salud y la del planeta según la ciencia, y así fue publicado antes de la pandemia en una de las revistas más prestigiosas del mundo, la Lancet, debemos disminuir, y esto es importante, un 50% el consumo de carne roja y de azúcar. Duplicar el consumo de nueces, frutas, verduras y legumbres. Suena bien, pero dichas medidas, advierten los científicos, deberán aplicarse en la Tierra antes del año 2050, cuando llegaremos a habitarla 10.000 millones de humanos. Con esta información, quiero deciros que no basta con que reciclemos los residuos que generamos, sino que necesitamos reducir lo que consumimos. Pero el enemigo invisible del que quiero hablarles es las micropartículas. Hay una página web que muchos conocéis porque es donde sacáis cita con el médico de cabecera, que es la web de Murcia Salud. En ella, si googleáis materia particulada Murcia Salud o partículas Murcia Salud, os debe salir esta información. Allí dice que estas partículas finas, que son generadas por los procesos de combustión, tanto en el transporte de los 60, 70 o X camiones, lo que consideren, de ida y de vuelta 24/7 a la planta de biogás,
tanto como los propios procesos de combustión de la planta, porque no solamente hace digestión anaerobia, también tiene procesos de combustión que también tienen lugar y pueden tener lugar en el ámbito de los 365 días del año, generan estas partículas. Los individuos o los trabajadores de aquellas plantas utilizan mascarillas de protección individual. Nosotros no vamos a contar con esa protección en nuestro día a día. Este tipo de partículas viajan largas distancias, se asientan acidificando los lagos, los arroyos, cambiando el balance de nutrientes en las aguas y en las cuencas de los ríos, agotando los nutrientes del suelo, dañando los bosques y cultivos agrícolas sensibles y, en definitiva, destruyendo ecosistemas. Para hablar un poquito de las partículas, las PM que mencionó Pedro, estas partículas son finísimas. Si una hebra de mi pelo mide, por ejemplo, entre 0,05 y 0,07 milímetros, una micropartícula mediría 0,0025 milímetros, 20 y casi 30 veces más finas que un pelo, por lo que entran con muchísima facilidad por nuestra nariz y por nuestra boca. Las ultrafinas, que también mencionó Pedro, pueden pasar directamente a nuestro torrente sanguíneo y esas medirían 0,0001 milímetros. Hay partículas más grandes, pues por supuesto que son las irritantes, pero esas no son las que os estoy previniendo. Las finas, que se pueden formar por los gases emitidos por estas plantas, han demostrado científicamente producir problemas de salud. Muerte prematura en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar. Ataques cardíacos no mortales. Latido irregular del corazón. Agravamiento del asma. Disminución de la función pulmonar. Aumento de síntomas respiratorios, tales como irritación de las vías respiratorias, tos, pitos y disminución de la función pulmonar, incluso en niños y adultos sanos. Haciendo énfasis en los problemas que pueden generar en los niños, la contaminación del aire afecta el desarrollo del cerebro infantil, el desarrollo y la función pulmonar de los menores, incluido la predisposición al asma. También produce muerte infantil. Los niños se ven especialmente afectados, en mayor medida que los adultos, porque ventilan mucho más rápido que nosotros y más profundamente. Entran con mayor facilidad estas partículas en sus pulmones. Para citaros de nuevo, y esto es he sacado también de la web que os dije de Murcia Salud Partículas, las exposiciones prolongadas, como las experimentadas por las personas que viven desde hace muchos años en áreas con altos niveles de partículas, se han asociado con problemas tales como función pulmonar disminuida y el desarrollo de bronquitis crónica e incluso la muerte prematura. No os he traído más citas al respecto, pero repasando un poquito a través de googleando información de la Organización Mundial de la Salud, también podéis encontrar pues la cantidad de muertes que se cobra al año en el mundo, no solo aquí, sino en el mundo, esta contaminación por micropartículas de la que se habla muy poco. También se verán especialmente afectados los ancianos, que también son un grupo muy vulnerable con sus enfermedades crónicas. Y cabe hacer un inciso aquí sobre el alarmante fenómeno de las bacterias que resisten nuestros tratamientos antibióticos, sin dejarnos opciones de tratamiento. Este es un tema que pusieron sobre la mesa un grupo importante en la revista Science el 20 de septiembre de 2019. Llamaron la atención al mundo acerca de la poca preocupación que se estaba mostrando por el desarrollo de las superbacterias en animales y la influencia que puede tener esto sobre el ser humano que ingiere su carne o está en contacto con sus deposiciones.
Esta nueva planta, y digo nueva porque nosotros ya nos enfrentamos a una primera planta de biometano que conseguimos gracias a la movilización ciudadana y a un tecnicismo que se consiguió encontrar afortunadamente. Todavía está en pleito, pero se ha conseguido parar esa primera planta de biometano de Mula. Pero la segunda, con la que no contábamos en lo absoluto y de la que también nos enteramos a golpe de Born, porque no fuimos informados por parte del Ayuntamiento de Mula, está ubicada a menos de 1 kilómetro del río Mula. El río Mula, que lo conocéis todos, nace en Bullas. Y viendo cómo se desbordó hace pocos días, ¿vale?, el Salto de Lucero, y casi se inundan los emblemáticos baños de Mula, quiero que imaginéis el impacto ecológico que puede tener una planta como la que os hemos hablado, con el cóctel de gases, por el almacenamiento, porque no es solo el trasiego de ir y venir, esto también quiero que toméis un poquito de conciencia, de que no es solo el ir y venir de los camiones, es que lo que llevan no va a ser procesado enseguida, tiene que quedarse en un almacenaje, ¿vale? Si ocurre un desastre, si ocurre una inundación, todo el río Mula hacia abajo va a quedar totalmente contaminado. Y ya de por sí es una zona en donde los acuíferos ya están muy resentidos, tanto empobrecidos por su explotación, como también ya tienen presencia de nitratos. También cabe mencionar respecto a esta planta que esta contaminación llegaría al embalse de la Cierva y se encuentra localizada enfrente de una zona cepa, como dijo Pedro. Es decir, de un lado de la autovía es una reserva de aves, cruzas la autovía y es una planta de biogás. A pie de la autovía del noroeste, con los malos olores que esto puede producir, sería la bienvenida perfecta, estoy hablando sarcásticamente, para el turismo en nuestro valioso noroeste murciano. También quienes se van a llevar aquí la peor parte son los vecinos del Niño de Mula, que se encuentran a 4 kilómetros de esta planta, con lo cual serían los principales afectados por los olores. Pero también hay que hacer un inciso que recordaréis del vídeo. En el Niño de Mula también hay una gasolinera. No es muy buena idea que una gasolinera esté pues, tan próxima a una planta de biometano. Respecto a las distancias que puede haber con respecto a Bullas, según estimaciones del propio informe de impacto medioambiental de Verdalia Bioenergy, esta planta estaría ubicada a 7,5 kilómetros de Mula, pero a 7,3 de Bullas. Y cabe destacar, y esto la verdad es que me hubiera gustado tener mucha más información para poder transmitirosla aquí, pero digamos que solamente estoy enterada por una declaración que me hizo pues, de forma privada el concejal de urbanismo de Mula, que se ha solicitado o está entrando, no sé hasta qué punto el trámite ha ido hacia adelante, de una tercera planta de biogás biometano aún más cerca de Bullas que la anterior. No sé si os hacéis un poquito de idea de dónde está ubicada. Si conocéis el cruce, viniendo desde Murcia, bueno, o desde Mula, vamos a cogerlo de más cerca, desde Mula hacia Bullas, hay un cruce que va hacia Cieza. Pues si vosotros pasáis por debajo de ese puente, inmediatamente a la izquierda, allí, a pie de la autovía, estaría ubicada esa primera planta. Pero lo que entiendo es que esa tercera planta de biogás biometano estaría más, también en la autovía, pero más hacia Bullas. No sé deciros a qué distancia, porque el concejal de urbanismo quedó en enviarme la información, le di mi teléfono y mi correo electrónico, y a sol de hoy no he recibido nada, así es que me he visto obligada a hacer una pregunta al pleno del Ayuntamiento de Mula. Esa pregunta pues la metí por registro pues, el miércoles pasado,
para que en el próximo pleno, que va a ser el 27 de marzo, sea respondida por el alcalde. Y en esta pregunta le interpelo a la transparencia que no ha tenido y que nos diga cuántos proyectos de biometano realmente se están procesando en el municipio de Mula y en qué estado se encuentran. Nosotros ahora mismo, y esto esta última planta, que es la cuarta, no nos afecta demasiado a vosotros, ¿no? Porque esa estaría mucho más cerca de donde yo resido, que yo resido en la zona del Manzanete, donde estaba proyectada la primera planta de biometano, pero hay incluso una cuarta que se está gestionando, entiendo que de un menor tamaño, ojalá que sea hecha con alguna lógica y proporcional a los residuos. Esa estaría por la zona de pliego. En definitiva, lo que os quiero decir es que los ayuntamientos en donde se han puesto estas plantas no han informado a su población en absoluto, ¿vale? Y nos hemos enterado pues, a través de periódicos que han tenido pues, información y se han adelantado unos pocos días de su publicación en el BOR, o bueno, en este caso de la segunda, a través de Ecologistas en Acción, que se puso en comunicación con nosotros, también unos días antes de que saliera publicado en el BOR, pero estos son, digamos que trámites que se vienen haciendo desde hace, el trámite de esta planta entró en el Ayuntamiento de Mula en enero de 2024. Entonces nosotros como plataforma ciudadana estamos exigiendo no solamente transparencia, sino una regulación a nivel regional, ¿vale? Por eso quería comentaros qué vamos a hacer, como ya sería la tercera concentración, frente al pleno del Ayuntamiento de Mula el próximo 27 de marzo, orientativamente, como no sé todavía la hora exacta del pleno, pero sería a partir de las 6 de la tarde. Tenemos reservada la plaza a partir de las 6 para concentrarnos allí una vez más a exigir esa regulación. También os quiero decir que hay esperanza, esto se consigue. En otras localidades se han conseguido parar plantas de biogás biometano, incluso, como ha dicho Pedro, incluso en esta misma región. También hay una voluntad por parte del ayuntamiento en general, con una moción que se aprobó por parte del ayuntamiento de Mula. Las mociones no son vinculantes, son tan vinculantes como nosotros consigamos que lo sea. Y en esta moción se comprometían a que hubiera una participación ciudadana, ¿vale? A que haría un estudio de olores, a que se sentaría en una mesa en la que darían participación a todos los grupos, incluidos ganaderos, incluidos ecologistas, incluidos asociaciones de vecinos o plataformas vecinales, y depende de nosotros que eso sea realmente una realidad y no se quede en papel mojado. Por eso mi intención aquí era advertirles del proyecto, ¿vale? Y también aprovecho para comentaros que también estáis invitados no solo a este pleno el 27 de marzo, el 28 de marzo también se va a llevar a cabo la presentación de la coordinadora Stop Biogás Región de Murcia, que aglutina pues, los movimientos vecinales de Fuente Álamo, de las Torres de Cotillas, de San Javier, la plataforma del Mar Menor, de Santomera, y bueno, nosotros Mula y Comarca y Molina de Segura, ¿vale? Entonces, bueno, con esto quería invitaros, porque creo que esto es de vuestro interés, puesto que afecta también a vuestra salud. Como podéis ver, estáis a la misma distancia Mula que Bullas de esta planta de biogás biometano. Y también me gustaría destacar, porque creo que es importante, que me reuní el 3 de marzo con la alcaldesa de aquí de Bullas y con el concejal de Medio Ambiente que está aquí presente, y le agradezco su presencia, para informarles de esta planta de la que me han informado ellos que no tenían ningún conocimiento. Ecologistas en Acción, en una de sus alegaciones,
ha sido precisamente esa, que deben ser consultados los ayuntamientos implicados y no solamente el ayuntamiento por el que entre en registro una planta de biogás biometano. Por eso yo os invito al Ayuntamiento de Bullas a que interponga una alegación, como también ha alegado Ecologistas de Nación y como vamos a alegar nosotros, que todos vosotros debisteis ser, igual que nosotros, también consultados. O sea que aquí siento que son muchas las comunidades y es una región entera que no sabíamos ni siquiera que era una planta de biogás biometano y nos hemos encontrado con que la tenemos pues a escasos kilómetros. Así que esto no puede ser un proceso de interés público y de utilidad social si no se cuenta con el público, con el pueblo, con las poblaciones antes de implantarlo. También tenemos una hoja de recogida de firmas. Os agradecería que quien esté interesado pues, en firmar para apoyar el rechazo de esta planta. Hay un periodo de alegaciones que se vencería el día 9 de abril de 2025. Así que a lo largo de ese periodo recogeremos firmas. Hemos hecho ya muchas charlas divulgativas en Pliego, en Mula, aquí, para hablar de esta y estas plantas. El 28 de marzo se va a hacer en Murcia la presentación de la coordinadora. Os invito a participar en todas las actividades, apoyarnos con las firmas, apoyarnos en el pleno del ayuntamiento, y os invito también que si vosotros, a título individual, cualquier ciudadano puede presentar alegaciones. Cualquier ciudadano, a través de un registro, tiene que ir dirigido al Ayuntamiento de Mula y dirigido a la Concejalía de Medio Ambiente, a Dirección General de Medio Ambiente, ¿vale? Que son, digamos, que las dos entidades a las que hay que dirigir esas alegaciones. Podéis decir que eso afecta a vuestra salud, que no se ha consultado, que como ciudadano de Bullas no habéis sido informados de esto. Y vosotros como ciudadanos también podéis interpelar, y cuantas más alegaciones tengamos, cuantas más personas participemos y reclamemos, están obligados a responder a las alegaciones, ¿vale? Si alguien más también quiere entrar en contacto con nosotros, con la plataforma, para que le mantengamos informados pues, de las acciones, o simplemente quiere participar con nosotros, ¿vale? Pues yo os invito. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, también estamos en todas las redes sociales, porque se acerque a mí un momento, que yo tomaré su número de teléfono y le incluiré pues, en ese grupo, o a través de las redes sociales podéis contactarnos en cualquier momento. Pues os agradezco mucho vuestra atención. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, nos encantaría, a medida de nuestras posibilidades, pues responderla. ¿Conocéis que existan ya plantas de esas macroplantas funcionando en Murcia? Bueno, ahora mismo la que está más cerca de funcionar es la planta de Fuente Álamo. Y luego hay diversos proyectos en diversos tiempos de procedimiento. Pero funcionando todavía no. No, pero funcionando todavía no. Y según la experiencia que haya de otras macroplantas en otros sitios que estén funcionando ya, se han hecho estudios de contaminación en cuanto a los compuestos volátiles, que a mí son los que más me preocupan, la parte de los partículas que tienen menos de 2,5 micros, sobre todo los que tienen menos de 20 kilómetros, pueden entrar, pueden atravesar. Si entran en el aparato efectivo, pueden atravesar entre los enterecitos, pueden pasar, incluso directamente sangre, no solamente de los pulmones. Pero aparte de los compuestos orgánicos volátiles, eso es echar una lotería para que te pille el primer golpe peor, porque una vez que se forma en los procesos biológicos la multitud, los miles de reacciones químicas posibles, sobre todo si se mezclan con compuestos, con modelos de las respiradoras, claro, que ahí ya puede haber cualquier cosa. Pues hay mucha gente que sigue echando medicinas
a los aseos, a las tazas y tal, y ahí hay de todo, se puede poner todo. Quiero decir que las reacciones químicas pueden ser prácticamente infinitas y la probabilidad de que salga un compuesto realmente venenoso, cancerígeno y tal, es altísima. O sea, la probabilidad es del 100%, vamos, que salga. Entonces, si hay estudios sobre esos compuestos orgánicos volátiles, si hay, en qué tipos se han estudiado, qué tipos de compuestos orgánicos volátiles, porque imagino que serán muchos, y de ellos tiene que haber a la fuerza centenares que se tóxicos, cancerígenos y tal. Eso es lo que más me preocupa de eso. Si quieres contestar. Bueno, hay un problema real, hay un cierto corpus de investigaciones científicas sobre los efectos de los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Pero también hay la necesidad de un mayor control porque desgraciadamente no tenemos una normativa, ¿no? Una normativa tanto en el ámbito europeo y en el ámbito del Estado español sobre este problema de contaminación, ¿no? Es decir, que hay problemas también asociados a eso, a no tener instrumentos precisamente sobre estos compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Pero de todas maneras, la Organización Mundial de la Salud ha presentado ya varios informes sobre este aspecto y tal, ¿no? Y necesitamos, pues, una normativa sobre calidad del aire que incluya precisamente no solamente este tipo de compuestos, sino otros compuestos como puedan ser el sulfídrico o el amoníaco. Desgraciadamente, aunque por ponerte un ejemplo de que hay una cierta normativa, desgraciadamente el amoníaco, que está muy asociado a las emisiones de las macrogranjas de porcino, ¿no? Pues solamente de las 11 estaciones medidoras de la red de vigilancia atmosférica, solamente lo medía uno en Lorca. Pues bueno, pues en Lorca quitaron el medidor y ahora está en San Basilio, que no sé qué papel tiene en una estación urbana para este tipo de contaminantes, ¿no? Es decir, que necesitamos, hay también muchas lagunas sobre el tema de, como tú dices, todos los procedimientos y todas las reacciones químicas que determinados compuestos orgánicos volátiles pueden salir por otros más, efectivamente. No, lo que quiero decir es que, vamos a ver, cuando lo que se llama normalmente basura orgánica, bueno, la basura que llamamos tiempo, siempre tradicionalmente pues se ha dejado al aire libre, se ha conseguido que sea buena para el campo, para la fertilidad, a través de simplemente dejándola a aire libre. Eso ahí lo que ocurre es que se pierde mucho nitrógeno en forma de amoníaco. Ese amoníaco, donde están las balsas de purina y todo eso, eso está completamente saliendo. Quiere decir que eso es una contaminación. No sé hasta qué punto, si el proceso anaeróbico, que es mucho más, en teoría es mucho mejor que el aeróbico, por lo tanto se tienen fertilizantes de muchísima mayor calidad, porque lo que transforma el amoníaco dentro, cuando se tiene en un lugar cerrado, son las nitrobacterias, que lo que hacen es transformar el amoníaco en ácido, en nitratos y nitritos, ¿no? Que son fertilizantes también naturales, ¿no? Quiero decir que la contaminación se está dando ahora en cualquier sitio, en cualquier granja, porque los purines están al aire libre como cualquier otro tipo de... Y es una contaminación seguramente muchísimo mayor, que ahí se puede dar por escapes que haya dentro de la planta. Lo que no sé es hasta qué punto la seguridad, que claro, lo que dice que la normativa no existe y por lo tanto eso es una auténtica locura de otro tipo de propósito. Porque ya que se intenta mejorar o sacar rendimiento, no solamente económico, en dinero, sino en fertilizantes, que tiene que ser bueno, aunque no entiendo yo que tengan que mezclarse cualquier cosa, porque pueden venir restos contaminados y metales pesados por ejemplo, de las aguas fecales, que
que salen del pueblo y que se descubran en depuradoras, no entiendo por qué se tienen que mezclar uno con otro. Entonces, esa falta de normativa es un auténtico suicidio, porque en realidad ya que se ponen a mejorar con un proceso anaeróbico, todo este proceso que se está haciendo sin hacerlo, se está haciendo, se está dejando que descontamine, que haya mucho amoníaco y sulfídrico y tal, que se vayan a la atmósfera y a los sitios, claro, y a los suelos. ¿Qué nivel de seguridad, por un lado, hay en las plantas que ya funcionen? Y qué nivel, por un lado, si se quiere hacer compartimentos estancos y todo eso unido supondría que no se puede abrir ninguna ventana ni nada ahí, ningún hueco para que vaya a la atmósfera, y eso también supondría que los procesos tendrán que ser totalmente automatizados por robots, incluso los trabajadores tendrían que ir con escafandras, posiblemente, ¿no?, para poder entrar a esos sitios, ¿no? Porque como se sabe, ¿no?, han sido bastante famosos las muertes que se han producido al abrir un depósito cerrado de una biodigestión, ¿no?, a base de bacterias. Estos procesos, yo sí leí que en Alemania llevan muchos años haciéndolo, no tal vez en macroplantas, pero claro, sí en la comunidad. Micro. Y que hay hasta cerca de un 30% de la economía alemana se basa en reciclaje y en sacar abono y todo, que luego no lo venden aquí en sacos de 15 kilos, 20 euros, digamos, abonos naturales. Es decir, que toda esa información que ya tiene que haber, porque los estudios, digamos, científicos American ya lo leí hace más de 30 años, que estaban detallados exactamente los procesos anaeróbicos y cuáles eran los resultados. Entonces, toda esa información existe. Entonces, no entiendo para qué tenemos la universidad, para qué tenemos los políticos, para qué debemos estar, si en realidad si no se hace un estudio serio, partiendo de las experiencias científicas reales y tal, y se construye toda la normativa, y a partir de que se construya la normativa, pues es que parece que estamos empezando sobre la casa la casa por el tejado, sí. No sé, pues, lo de la normativa y lo de la experiencia en planta y tal, todo eso que hay. Pues para añadir un poquito a lo de las partículas, hace poco que estuvo Pedro como uno de los ponentes, se dio una charla acerca de contaminación en el aire, y resultó, por lo menos para mí, muy interesante que un profesor mío de cardiología de la carrera está actualmente haciendo una investigación pues, bastante ambiciosa, que es en conjunto con otros investigadores a nivel europeo. Su objetivo es intentar, digamos que incluso en un futuro, pues hacer una aplicación que pudiera, digamos que decirle a cada persona cuál es el riesgo añadido que tiene en el sitio donde vive por contaminación del aire. Actualmente en Murcia, capital, que era un poquito la charla se ceñía a eso, se están rebasando en muchos días del año las cantidades de contaminación del aire que, según las recomendaciones que se han establecido, ¿no? Y la gente pues, tampoco es muy consciente de eso. Allí sí tienen algunos, no es para nada excelente los valores que se obtienen, pero sí por lo menos tienen algunos medidores de esa calidad del aire. Aquí, desde luego, no los tenemos. No los tenemos, y visto el interés que se ha tenido por estudiar estas plantas, creo que tampoco lo vamos a tener, ¿vale? Entonces, ni tenemos cómo cuantificar el daño que nos puede hacer, ni tampoco tenemos mucha manera de solucionarlo una vez puesta. Otra cosa que quiero añadir, que eso fue algo que a mí me impactó bastante al aprender sobre estas plantas, porque todos los que estamos involucrados, bueno, excepto Pedro, que Pedro las conoce hace mucho más tiempo, pero yo desde luego he partido de cero. Y una de las cosas que más me llamó la atención de estas plantas es que tienen una vida de 25 años. No es que uno haga un sacrificio por algo que va a durar mucho tiempo, 25 años,
no es tanto, pero sí es mucho el castigo que le puede producir a la vida de los lugareños que tengan que asumir esa contaminación, y desde luego es una contaminación latente para las futuras generaciones. Porque esas plantas, una vez terminan de usarse, hay que sellarlas. No son como a lo mejor un campo de fotovoltaicas que puedes retirar del suelo, ¿vale? Y el suelo, pues bueno, lo puedes usar para otra cosa después. No. El suelo queda totalmente sellada esa planta. Quiere decir que incluso, aunque nosotros consiguiéramos demostrar con mediciones, porque busque y me pague el aparato yo, vale, pongo las mediciones y dedico mi vida a demostrar que allí se está contaminando, pues ese cadáver ya está ahí, al lado del río Mula, para las futuras generaciones, para el momento en que se desborde, para el momento en donde haya un seísmo, por ejemplo, para el momento, en definitiva, nuestro objetivo es pararla antes de que se construya, ¿vale? No a posteriori. Y ya lo último que te iba a decir respecto a lo de la casa por el tejado, ¿no? Pues sí, por supuesto, se está exigiendo que se regule a nivel regional. No hay voluntad por los grupos políticos mayoritarios de que eso sea así. Depende de nosotros esa presión para que se regule. Y respecto a la experiencia, me encantaría contar con ella. De hecho, me he puesto en contacto pues, con los medios que yo tengo. Que tengo una amiga en Alemania que le he pedido el favor, como sé que tiene conciencia ecológica, que por favor me ponga en contacto con un grupo ecologista alemán, que por favor me mande la normativa que tenga, y estamos nosotros haciendo el trabajo que deberían estar haciendo las personas que han autorizado esto, hablando por nosotros. Me hubiera encantado que estas mismas preguntas que estás planteando, pues el alcalde de Mula o el alcalde de las Torres Cotillas o todos los alcaldes que han concedido cédulas de compatibilidad urbanística, que siempre dicen como excusa que eso se hace por defecto. No es así, es algo discrecional. Por discrecionalidad, cuando te viene a ti algo y no sabes de qué va, pues tómate un poquito la molestia de mirar cuál es la letra pequeña que puede tener esto, ¿vale? Y antes de decidir por tu comunidad con algo que es tan importante como que puede influir tanto en la salud. Sí. No sé si lo habéis dicho al principio, pero ¿en qué punto estamos entonces ahora mismo con esta planta? Es decir, para saber cómo de fácil es pararla, porque si no he entendido mal, desde enero del año pasado, hace ya más de un año, que entró al trámite del ayuntamiento, ¿no? Entonces, exactamente en qué punto se encuentra y cuánto recorrido tendría que funcionar y todo eso. ¿Cómo veis la posibilidad de pararla? Sí, esto lo puedo responder yo, porque de hecho estuvimos hablando de eso en una reunión que hubo con los vecinos del Niño, el sábado pasado, no, el anterior, y en la que estuvo presente pues, el concejal de urbanismo y hablamos un poquito de eso de plazos. A ver, todo comenzó con esta planta a finales de 2023, cuando ellos plantearon un proyecto con un capital de 3.500 euros, que tampoco es demasiado capital para montar este tinglado, ¿vale? Y luego el funcionamiento y las demás cosas cuestan mucho más, pero bueno, de entrada es bastante sencillo. Y pidió pues, una cédula de compatibilidad urbanística al Ayuntamiento de Mula. ¿Qué es eso? Pues yo creo que más o menos todos lo manejáis. Es un suelo agrícola en el que no se puede edificar, que hay que darle un permiso excepcional, ¿vale?, para que pueda construir. ¿En qué se basa ese permiso excepcional? En una utilidad pública o un interés social, ¿vale? ¿Y quién determina esa utilidad pública o un interés social? Pues a discreción del ayuntamiento, ¿vale? Entonces el ayuntamiento, digamos que da una especie de documento que es absolutamente necesario para que se ponga en marcha el proceso, ¿vale?, que es esa autorización, ¿vale?, de compatibilidad urbanística, ¿vale? Ahí se abre el proceso. Pues para en realidad para la empresa anterior, ¿vale?, porque la empresa anterior fue la que en enero pues, le dieron la cédula de compatibilidad urbanística, pues ya partió el proceso, que el siguiente paso es la consulta a la Consejería de Medio Ambiente para la aprobación del impacto medioambiental que puede tener, ¿no? A la Consejería de Medio Ambiente, que es el segundo paso. Se quedó en un periodo en el que fue comparado
que eso más o menos, el proceso de compra, no sé exactamente, pero me parece que fue, no sé si en marzo o abril, que es cuando se abrió esta empresa, por lo que he visto, compró ese proyecto, que fue Verdalia Bioenergy que compró ese proyecto, y solicitó una nueva cédula de compatibilidad urbanística porque amplió 2 parcelas más. Al principio eran 2 parcelas y le metió 2 parcelicas más al lado. Entonces, como había hecho una ampliación, pues en septiembre del año pasado, de 2024, pues volvió a pedir una cédula. Como el proceso entiendo que ya se abrió con la otra empresa, pues ya pasó a la Consejería de Medio Ambiente. No sé muy bien si ahora qué pasó con ese informe, porque nosotros también lo hemos dicho en las alegaciones que, no sé, no hemos visto el siguiente informe de compatibilidad urbanística. Se supone que debía emitirse un segundo, ¿no? Ese no lo hemos visto, porque no estaba adjunto a la documentación de consulta pública. O sea que la respuesta es que eso no lo sé. Pero entiendo que una vez lo apruebe la Consejería de Medio Ambiente, que por lo que nos ha dicho el concejal de Urbanismo de Mula, siempre lo aprueba, es palabra suya, ¿vale? Al lado del río Mula, pero siempre lo aprueba. Después de ese proceso, pues digamos que retornaría al Ayuntamiento de Mula y el Ayuntamiento de Mula tendría que decir un informe definitivo de si considera que eso tiene utilidad pública e interés social. Puede manifestarse en contra el ayuntamiento y decir no considero que esto es de utilidad pública y de interés social. Y eso debería bastar para parar el proceso. El Ayuntamiento de Mula cree que, bueno, pues que no necesariamente, que si se empeña la región, y eso también en parte es cierto, si se empeña la región en decir que sí, que la región dice que tiene interés, pues puede imponerlo, ¿vale? Esperemos no llegar a eso. ¿Qué fórmula ha utilizado el Ayuntamiento de Mula para parar esto desde el punto de vista de contención? Pues la reforma de la ley de ordenación urbana de Mula, que eso fue lo que consiguió parar la primera planta. Que la primera planta estaba a 2 kilómetros de la Puebla de Mula y la ley interna de Mula, urbanística, dice que tiene que estar una planta que procesa residuos orgánicos, tiene que estar a 2,5. Y por ese medio kilómetro pues no, se salvó la primera planta y ahora está en pleito con la empresa, por lo que me han dicho. Entonces, ahora mismo se está haciendo una mesa de trabajo para reformar el plan de ordenación urbana de Mula. Una vez se empieza a reformar ese plan, automáticamente se puede hacer una moratoria. Esa moratoria sería para las licencias de obra. Y lo que se está intentando es cuadrar los tiempos, porque los tiempos, digamos que se estima que más o menos desde que se concede la Consejería de Medio Ambiente, lo que se tramita esto a lo mejor pasaría otro año, hasta que finalmente pasarían a lo de la licencia de obra. Entonces lo que se está intentando es reformar el plan de ordenación urbana, que se puede tardar incluso unos 2 años, más o menos, como máximo, 1 año y luego otra prórroga de otro año, para intentar que se pase el plazo de subvenciones de la Unión Europea, con lo cual ya no sería el caramelito atractivo de las subvenciones para el biogás, y eso desincentivaría a los inversores. Entonces, esa es un poquito la idea desde el punto de vista del ayuntamiento, de hacerlo con esa fórmula de reformar el plan de ordenación urbana. Entonces, eso también lo he puesto en la mesa de Bullas por sí, para Bullas. Lo que pasa es que ahí no lo sé, yo no sé de legislación cómo podría influir lo que se blindara un ayuntamiento en su plan de ordenación urbana, cómo influiría sobre algo que se hace en el ayuntamiento de al lado. Eso tampoco te lo podría responder. Yo te puedo decir lo que se está haciendo en el ayuntamiento de Mula y que nosotros, nuestro objetivo es presionar al ayuntamiento de Mula para que cumpla esa hoja de ruta que se ha planteado y que con esa moratoria
pues no se den las licencias de obra ni para la primera planta, ni para la segunda, ni para la tercera que está más cerca de Huilla, y bueno, y la cuarta quisiera saber un poquito más. En eso andamos. ¿Pero que van a poner tantas? En Mulas ahora mismo se habla de dos seguras que están ya en el BON, que una está paralizada gracias a ese detalle del plan, pero bueno, ha interpuesto una reclamación y están en pleitos ahora con el ayuntamiento. Vamos a ver en qué queda todo eso. Y luego la segunda, que es esta de lo que estoy hablando, la tercera, que me dicen que está aún más cerca de Bulla y no sé más, y luego la cuarta, que bueno, que está más para Pliego, creo que está un poquito en la zona de las Esperanzas 1, 2, 3, del Pozo, pero bueno, en cierto modo eso me parecería incluso quizá un poco más lógico si es a pequeña escala, algo para evitar que siga virtiendo, porque es lo que está haciendo Pliego, está virtiendo directamente en los campos pues los residuos. Yo digo eso, es que no se han planteado en donde están las granjas hacerlo, puesto que es una cosa que es para ellos. El asunto es económico, es decir, se busca una localización que esté cerca del gasoducto. También es eso, que quieren, o sea, es una cuestión económica. Cuanto más cerca esté del gasoducto, pues menos inversión, menos gasto. Efectivamente, y cuanto más grande, pues bueno, pues a baratas costes, que es lo que en otros países se está haciendo de otra manera. Claro, pero aquí se está haciendo al boom. En Alemania, cada uno en su granja tiene eso. Entonces, pues oye, tú pones eso, sabes qué conlleva lo otro. Pero lo que no es justo es que paguemos los demás el beneficio de otros. Pues, más por la salud. Sí. Precisamente hoy ha llegado a mis oídos de que como nosotros por ahí, por donde más o menos has dicho que la quieren instalar, es ahí donde el Palme de Cienza, justo tenemos nosotros unos terrenos por ahí, y hablando con mi marido digo, voy a ir esta tarde porque en la Casa de la Cultura hay esto. Y me ha dicho, pues le han ofrecido a mis vecinos 10.000 euros por comprarle la parcela. Y era... Claro, si ellos van... O sea, porque ya están moviendo el sitio, pero de verdad. Sí. Bueno. Si os sirve de algo. Claro, sí. Y yo me pregunto también si no tiene ventaja no van a solucionar el problema para la comarca. Aparentemente todo lo que tiene son perjuicios para la salud y para la contaminación del aire. ¿Qué intereses puede tener un ayuntamiento que además en no comunicarle ni siquiera a otro ayuntamiento que va a estar implicado también puede estar implicado en un futuro en eso? Claro, porque se lo han puesto. No sé, yo veo que si se ha metido el gigante económico estadounidense, pura y simplemente es interés económico. Y se vienen a España, aquí tenemos muchos vacíos legales, sí, y mucha falta de normativa que incluso los alcaldes se reúnen para cosas mucho menos importantes que esto, y esto a veces se es secreto, no se comunican entre ellos. No entienden. Sí, bueno, lleva usted razón, ¿eh? Por un lado nos encontramos con ausencia de legislación, normativas, reglamentos para la instalación de una manera acorde que respete la calidad y el bienestar de los ciudadanos de cualquier municipio. Eso es un problema. Y luego también pues tenemos que el gobierno regional también ha optado por este modelo de las 40 plantas, ¿no? Y entonces va a incidir y va a insistir. Y luego también los ciudadanos y ciudadanas tenemos una capacidad de presión, pero también las grandes empresas también tienen una capacidad de presión. Y en ese terreno es donde nos movemos. Ahí... Y se supone, al menos nos lo dicen, cuando van a pedir los votos, que es para preocuparse por nosotros, haciendo la vida maravillosa. Luego, cuando ya se han pasado las elecciones, ya no hay
Por ejemplo, en esta segunda planta os contaba lo del capital de Goldman Sachs, pero en la primera planta, la que estaba más cerca pues, de mi domicilio, ¿vale? De la zona del Manzanete, pues esa, pues el 50% de las acciones eran del Grupo Fuertes, decía en el propio proyecto. Entonces, bueno, pues todos sabemos la importancia que tiene y en particular para Mula, pues digamos, esa industria del Grupo Fuertes. Entonces, bueno, pues ese es un poquito el panorama que se plantea en esto. La verdad que nosotros sí que, es que de verdad, que incluso a nivel personal yo lo he vivido pues, de manera triste, porque esta segunda planta, por ejemplo, nosotros no contábamos ni siquiera con ella, nos estábamos movilizando de la primera y es que esto ya estaba por registro. Y en una sala como esta, en donde una persona, como has intervenido, José, hizo una pregunta planteándole al alcalde, pues ¿es que hay alguna otra ubicación alternativa para este proyecto de planta? Dijo que él supiera, ¿no? y había otro proyecto de planta de biogás que iba a salir en breve, el mes siguiente. Entonces vamos de golpe en golpe, ¿vale? Yo ya, vamos, ya yo voy en modo automático porque es que ya viví esto, ya lo viví con la primera, lo estoy viviendo con la segunda, ahora vamos que sí a la tercera, ¿vale? Entonces yo ya estoy incluso anticipándome, estoy hablando de la tercera y todavía veremos. Ya, pero cuando el río suena. Efectivamente, cuando el río suena y ahí que vamos, porque es nuestra salud, y no solamente nuestra salud, la salud de las futuras generaciones. Esto es un poquito lo que le heredamos. La contaminación de las aguas, la contaminación del aire. Entonces depende de nosotros ahora pues, qué mundo le vamos a heredar a las futuras generaciones. Depende de nosotros. Así que yo os invito de verdad que a movilizarnos con esto. Sí, yo quería primero daros las gracias por venir a dar estas explicaciones y luego como estamos en bulla, sí que me gustaría hacer algunas aclaraciones al respecto. Las plantas de biogás no son el demonio en sí mismo, es decir, es una respuesta que Europa da a un problema de gestión de residuos y que viene a culminar lo que ellos llaman economía circular. Porque lo que nadie está midiendo son las consecuencias negativas de la actividad actual. Que a lo mejor esto la atenúa o no lo sé. Desde luego, tal y como la plantean. Pero bueno, la relación que tiene este Ayuntamiento de Bulla con este tipo de plantas ya empezó hace unos años, ¿no? Porque en el último pleno ya nos preguntaron sobre si habíamos tenido algún tipo de proyecto aquí y conviene aclarar cuál es el proceso que lleva todo esto. Sí. La cédula de compatibilidad urbanística no se autoriza o desautoriza. Primero, ese concepto ya no existe. Ahora es información urbanística. Cualquier persona o entidad o empresa o lo que sea puede pedirte información urbanística y tú se la tienes que dar, ¿no? Te dice, oye, ¿qué pasa con este suelo, en esta parcela? ¿Qué uso? Aquí entran dos consultas urbanísticas. Esto llama la atención mucho porque cuando no sabemos exactamente lo que es ni en qué consiste y lo que hacemos es recoger mucha información. Como es un asunto novedoso, hay disparidad de opiniones. Esto tiene pros y contras. Tiene gente que está a favor porque sí que aporta un valor añadido a esa economía circular y gente en contra porque las consecuencias son bastante negativas. Y nos informamos a través de profesionales. Se consultó, no a ecologistas en acción, pero sí se consultó a otras asociaciones ecologistas y no hay consenso. Como no hay consenso, lo que hicimos también fue visitar la planta. Visitamos la planta y por gusto, no fue por otra cosa. Y no nos gustó en absoluto. Lo que vimos y lo que olimos. ¿Qué planta, Alfonso? Con lo cual, desde esos 2 o 3 años aproximadamente, ¿qué sucedió? Nosotros lo teníamos bastante claro. Tal y como se dan las características del pueblo de Bullas, de su término,
aquí no cabe una planta de este tipo, y menos sin saber todavía qué recorrido va a tener este tipo de industria, porque es una industria, en la vida del municipio. Con lo cual nosotros eso lo tenemos meridianamente claro. La sorpresa viene cuando nos pides una cita y nos dices que hay proyectada una planta ahí en el empalme de Cieza. Y es verdad, no sabíamos nada. El Ayuntamiento de Mula no tuvo la consideración de informarnos. Y a partir de ahí, pues nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. A nivel, digamos, administración, ya hemos pedido toda la información de cuántas solicitudes de información urbanística han recibido. Por eso ya, de manera oficiosa, sabemos que son 4, aunque nos lo tienen que responder por escrito. Pero también es verdad, y eso es lo que quiero aclarar, que el hecho de que se inicie este tipo de trámites no significa que vayan a terminar. Eso espero. Entonces, esta industria, porque es una industria, requiere de una licencia de actividad. Esa licencia de actividad, por las características que tiene, no la dan los ayuntamientos, la da la comunidad autónoma. ¿Cómo la da? A través de una autorización ambiental integrada, ¿no? Que tiene que ser favorable. Es decir, la licencia de actividad no es competencia municipal, es autonómica. Luego, cuando esa empresa viene con esa autorización ambiental integrada favorable al ayuntamiento, el ayuntamiento y otros organismos competentes se tienen que manifestar, tienen que informar de acuerdo a sus competencias. Vertidos, colores, ruidos, etc. Todo lo que sea competencia municipal. Y luego tiene que otorgar la licencia de obras. Y es ahí donde reside la única clave para, como ayuntamiento, poder oponerse a la implantación de las plantas de biogás. Porque tú, al dar la licencia de obras, sí tienes que hacer una autorización excepcional de interés público, de interés general. Y si no la concedes, como tú bien has dicho, ¿no?, difícilmente la comunidad autónoma va a ir en contra del municipio. No se ha dado el caso. Difícil sería que se impusiera. Con respecto a los planeamientos, es verdad, el planeamiento de Bullas, tal y como está concebido, aunque no está aprobado definitivamente, no dejaría espacio para que se pusieran plantas de este tipo. Pero el planeamiento de Bullas no puede influir en el planeamiento de Mula. Son soberanos sobre sus términos. Si a 500 metros del término de Bullas quieren poner una planta y es término de Mula, habrá que echar mano de otras herramientas. De momento, para esta, del empalme de Cieza, el Ayuntamiento de Bullas también está preparando todas las alegaciones posibles. Creemos que van a prosperar porque parece bastante claro que es una locura poner una planta de este tipo a 50 metros de una zona protegida. Especial protección de aves, cepa. Es una de las máximas categorías que existe de protección. Y parece una locura ponerlo a menos de 1 kilómetro del río Mula, ¿no? También vamos a alegar el impacto visual que va a causar. Porque aquí, mucho término de Mula, pero ni la van a ver ni la van a sentir. Es al pasar las curvas de la Huica, que es una barrera orográfica natural, ¿no?, desde Mula ni desde el Niño se ve. Sin embargo, nosotros sí la vamos a ver, porque está ahí al comienzo de la red. Entonces, nuestras alegaciones van a ir en ese sentido. Y luego también quiero aclarar que estos son procesos que generan alarma, ¿no?, que, como tú dices, ya están bastante agotadas. Bueno, estos procesos son larguísimos. Sí. Es decir, hoy estamos aquí y a lo mejor no vemos el resultado final ninguno de los que estamos aquí hasta dentro de 2, 3, 4 o 5 años. Que tampoco hay que alarmarse tanto, ¿no? Esto hay que verlo poco menos.
Por favor, tenemos que hablar más, porque si no, es que la cosa sigue. Pues eso, por favor. Gracias por decirlo. Yo le iba a decir a continuación. De hecho, vamos a contrarreloj. La primera planta yo la viví un 18 de diciembre. Imaginaros movilizar al pueblo de Mula y comarca con las Navidades y el Año Nuevo y los Reyes de por medio. O sea que a mí esto se me está haciendo llano en comparación con lo que ocurrió entonces. Entonces, tenemos un plazo corto para alegaciones, para buscar información. Entonces, yo sí que os invito, de verdad, como bien ha dicho, yo ya te digo, me pierdo en lo que pueda hacer. Me parece muy injusto que un municipio pueda poner algo que perjudique al del lado, pero sí os tengo que decir que esa situación se está dando en la otra planta de Verdalia, que está en Cantabria. Tienen un pleito con el ayuntamiento de al lado y es el ayuntamiento de al lado quien les quiere poner la planta y de hecho está incluso la zona colindante a la planta que pudiera reclamar distancia pertenece a los que les interesa que se implante la planta. Entonces no van a poner alegaciones por distancia porque los terrenos son suyos. O sea que han tenido hasta la gran idea de tener los terrenos de alrededor. Y ese es un pleito con el vecino de al lado, con el municipio de al lado. Entonces estas cosas pasan. Pero yo os invito, ¿vale?, a que pues colaboréis con nosotros, con la plataforma, con los vecinos de Mula, porque nosotros hemos recibido, de hecho, la primera concentración que convocamos en el Parque Cristóbal Gavarrón, pues recibimos apoyo ya de Bullas, que aquí está el caballero, que lo recuerdo muy bien, que estuvo allí y en la primera concentración, y compañeras también del Centro de Salud de Bullas que fueron a apoyarnos. Entonces depende de nosotros que hagamos piña, que nos asociemos y demostremos que nos preocupamos de nuestra salud, que no vamos a mirar para otro lado, que estamos pendientes, que vamos a pedir cuentas, ¿vale? Y que vamos a estar ahí detrás del proceso de cada una de sus partes. Ahora lo que nos toca, alegaciones, concentraciones, pero lo que intento decir es que lo que más para estas plantas y lo que se ha visto a nivel nacional que para estas plantas es la movilización ciudadana. Eso es lo que las para. ¿Las alegaciones son importantes? Sí, son importantes, pero al final es la movilización que tengamos nosotros, el disconfort social, que de hecho eso es una alegación en sí misma. Para la primera planta yo lo metí. Todas las concentraciones las enumeré una por una, la recogida de firmas, todo el malestar social es una alegación en sí misma. Y es lo que para este tipo de plantas. Así que yo sí os animo a que os alarméis, ¿vale? Porque es vuestra salud, eso es un daño irreversible a vuestra propia salud, a la de vuestra familia, a la del planeta, a la de vuestra comunidad y la de al lado y vuestra región. Y la verdad es que el noroeste es un lugar maravilloso. No quiero pensar la tristeza de entrar al noroeste y que te reciba un mal olor a pie de autovía. Eso es que nos interesa a todos, a Caravaca, a Tejín. Así que cuanto más nos movilicemos, más fuerza tendremos con esto. Así que yo os invito, pues eso, a colaborar con nosotros. No sé cómo vamos de hora, yo creo que ya tenemos que ir cerrando, ¿vale? De todas formas, estamos a vuestra disposición para cualquier duda, ¿vale? Sabéis dónde estoy, ¿vale? No estoy muy lejos de aquí, estoy en el centro de salud, ¿vale? Así que cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias.